¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional este domingo 17 de noviembre de 2024. Connie, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de una semana muy agitada en cuanto a noticias, el caso Monsalve tuvo un hito importantísimo, ¿cierto? La formalización o el inicio de la formalización de Manuel Monsalve, además de su detención en Viña del Mar. Hoy día es el cuarto día del ex subsecretario del Interior detenido en la brigada de homicidios de la PDI, donde ha dormido en un calabozo. Hoy día va a ser su cuarta noche, o ya fue, claro, tercera noche, cuarta noche, y mañana lunes se retoma la audiencia de formalización en su contra por los delitos de violación y abuso sexual. Otra personalidad de la política, aunque no está activa, es la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, a quien se le detuvo una prisión, pasó de arresto domiciliario a una detención, prisión preventiva, pero está en un recinto carcelario que también fue un hito muy importante en un proceso que es relativamente largo también y que lo hemos seguido con bastante detalle en el tiempo. Y se llegó al plazo, se cumplió el plazo para que los alcaldes, alcaldesas, delegados presidenciales renunciaran a sus cargos para poder presentarse a las parlamentarias, en las campañas parlamentarias el próximo año. Y nosotros tenemos a nuestra primera invitada, precisamente a una de ellas, la alcaldesa de Santiago, o ahora exalcaldesa, Iracy Hasler. Iracy, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias. Alcaldesa, pero no, pues ya no es alcaldesa, ¿cierto? Ciudadana. Ciudadana, Iracy Hasler. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están? Muy gusto saludarles, Constanza, Matías y a quienes nos acompañan. Iracy, una elección siempre está sujeta, obviamente, a que puede ser ganada o perdida, siempre hay un ganador y un perdedor. Y la de Santiago se sabe que es complicada, existe esta idea de la maldición de Santiago, que desde la época que fue Jaime Rabinet, creo que fue el último que pudo ser reelecto, y de ahí nunca nadie más. Pero ¿pensó alguna vez que usted perdería por una diferencia tan grande? Estamos hablando de 28% versus un 51% con lo que ganó Mario Desbordes. Bueno, primero que todo, efectivamente, como dice Constanza, la elección y particularmente la reelección en la comuna de Santiago tiene varias complejidades. Somos una comuna de 26 barrios y a la vez la capital del país, y por tanto una comuna hermosa, con patrimonio, con identidad y también con muchos desafíos. Y en ese sentido, los procesos electorales siempre pueden traer distintos resultados. Sabíamos que no era sencillo presentarse a la reelección y lo hicimos con mucha convicción y cariño por la comuna de Santiago, a propósito de que hemos logrado avances importantes en nuestra comuna y que también quedan desafíos pendientes por delante. Ya, pero ¿se imaginó alguna vez, nuevamente la pregunta, de la distancia? Porque una cosa es perder, pero perdió por casi la mitad de los votos. Como le digo, eso siempre son cosas que pueden pasar más allá de una votación en particular. Sabemos que esto es un proceso que tiene complejidades y eso siempre estuvo sobre la mesa como elementos que pueden ocurrir, y también con una elección que tiene elementos de gestión y también algunos últimos días muy intensos, dolorosos, de distintas situaciones que también afectan en una comuna que, como decía, es de barrios, y también es una comuna capital que tiene una influencia nacional que es distinta a la que tienen obviamente otras comunas. Vamos a hablar sobre algunos de esos elementos o esos hechos que ocurrieron, ¿no? en la fase, sobre todo, final de la campaña. Pero ¿usted tenía la sensación, durante todo su proceso de reelección, de intento de reelección, de campaña, de que podía ganar, de que podía hacer un segundo mandato, me imagino, para consolidar muchas de las cosas que se han hecho, mejoras en algunos barrios? ¿Usted o tenía la sensación de que era muy cuesta arriba desde el principio? Ahora que ella lo puede decir. Porque un candidato nunca le va a decir eso, pero ahora con la honestidad y la conversación llana. No, mire, como le decía, siempre tiene una complejidad la comuna de Santiago. Ahora teníamos mucha expectativa de poder realizar un segundo periodo porque somos una comuna muy desafiante y logramos sentar bases para una comuna de Santiago más segura, más amable, más verde, más limpia, y eso implica también generar procesos que no siempre se completan en un periodo, además un periodo corto. El nuestro son 3 años y medio a propósito del tema de la pandemia, el anterior tuvo 1 año más, y por tanto eso implicaba muchas ganas de poder realizar un segundo periodo, de consolidar
procesos de transformación de Santiago, de recuperación como lo hicimos de la Plaza de Armas, del eje Alameda o del Parque Los Reyes, de la Plaza Manuel Rodríguez, de un sistema de cuidados pionero en nuestro país. Renovamos toda la flota de camiones recolectores de basura y sin duda que eso va de la mano con cambios que son educativos, culturales, al reciclaje, al compostaje y por tanto teníamos muchas ganas de poder desarrollar con toda la experiencia que tenemos de conducir la capital de nuestro país, poder tener un segundo periodo de consolidación. Ya, y ahora, claro, la pregunta es ¿por qué no lo pudo lograr? Si usted enumera todas las cosas que hizo y aparecen todas súper positivas, y usted, por lo que usted probablemente no lo quiere decir, pero usted tenía la sensación de que había hecho suficiente como para que la reeligieran. Eso es lo que yo deduzco de sus palabras. Entonces, ¿qué mea culpa hace de su propia gestión? ¿O usted cree que el hecho de no haber podido ser reelecta solo se debe a factores externos, a otras cosas que pasaron? Yo creo que aquí hay factores internos y externos y hay elementos que son también estructurales de la comuna de Santiago. Santiago es una comuna donde vivimos 540.000 habitantes y nos visitan 2 millones de personas todos los días. Hace 20 años atrás, Santiago era una comuna de 230.000 habitantes. Imagínense el cambio que implica a más del doble, exactamente, Constanza, que implica tener una comuna que busca una mejor calidad de vida. Dentro de eso, personas que han llegado además con muchas vulnerabilidades y por tanto que eso se expresa también en el uso del espacio público, en la convivencia. Frente a eso, nosotros asumimos una comuna de Santiago que estaba en mucho abandono y que tenía situaciones de violencia sobre violencia. Y lo decíamos un poco al principio del programa con Matías, que hace poco recorría el centro y yo le comentaba, claro, la Plaza de Armas quizás no todos lo tenemos a la vista, como hace 3 años estaba llena de cocinerías tomadas y hoy día es un espacio que cambió con el destacamento Santiago Seguro. O la Alameda que tenía incluso personas, hasta niños y niñas en situación de calle, cosas que eran muy complejas y que logramos avanzar, pero que sabemos, Constanza, que hay más expectativas todavía. Somos una comuna exigente y una comuna que quiere vivir mejor. Y en eso hay cosas que logramos y hay cosas que quedaron pendientes o que no logramos. Y en ese punto, en las cosas que no logramos, por eso le pregunto, ¿qué mea culpa hace de su gestión? ¿Qué hizo mal o qué le faltó por hacer? Mire, yo creo que hay cosas que siempre faltan. Instalamos un destacamento Santiago Seguro para recuperar el casco histórico porque era muy prioritario y al mismo tiempo queríamos instalar destacamentos como esto en cada barrio de la comuna de Santiago porque cada barrio tiene relevancia y tiene problemas también en términos de seguridad. En la basura dimos un paso importante, pero somos una comuna que tiene 600 toneladas de residuos que recoge todos los días en 3 turnos diarios y por tanto completamos en este periodo un cambio de 41 nuevos camiones, algo que no se había hecho cuando asumimos los camiones, estaban en muy malas condiciones y eso se logra terminar de completar ahora que estamos justamente terminando un periodo y que se va a ver traducido también en mejoras en las condiciones de vida. Y junto con ello, el mayor desafío ha sido la seguridad y ahí hay aportes que puede hacer el municipio y que llevamos más allá del rol del municipio. Y también hay elementos que son nacionales, que dependen sin duda del Ministerio de Interior, de las policías, de la Fiscalía, cuando hablamos sobre todo del paso de un delito común hacia el crimen organizado. Frente a eso, como Comuna de Santiago innovamos y llevamos una política que no se había creado nunca, que es la Mesa Jurídico-Policial para recuperar casas tomadas por la delincuencia y el narcotráfico. Eso lo vimos en el último periodo con bastante insistencia, con intensidad de parte de la municipalidad, pero siempre un resultado en la vida es multifactorial, en cualquier orden de cosas. Me gustaría que usted, de esa multifactorialidad de elementos que hayan hecho que usted perdiera en las condiciones que perdió, porque también sus electores tienen que tratar de entender, de parte de que él lideró, ¿cuál cree fue lo que más pesó para que usted no fuera reelegida? Dígame uno. Porque yo estoy segura que muchas cosas mejoraron. Los camiones, yo mismo le estaba comentando antes, yo fui un par de semanas antes y el centro lo recorrí bastante y está bastante, se siente seguridad, hay varios lugares bien bonitos, falta ocupación en locales, pero se ve bastante mejor que hace 2 años y medio, 3 años. Sin duda esa gente lo percibe, pero también percibe, bueno, entonces, ¿por qué no ganó? ¿Qué fue el factor que más incidió en su derrota, cree usted? Yo creo que eso da para muchos análisis, reflexiones, porque uno puede
tener distintas percepciones, pero son elementos ¿Y cuál es la subjetivos suya? finalmente. ¿Cuál es la suya? ¿Qué Yo, es la como que le decía, dirigió la creo comuna? que es una suma de distintos elementos, de la dificultad que implica la comuna barrial y capital de nuestro país, de las expectativas que hay, que si bien hemos tenido mejoras muy significativas, también quedan muchas cosas por delante para que la gente pueda disfrutar, salir a compartir a los parques de manera segura, amable, y eso tiene varios desafíos que son también nacionales. Y sin duda que hay un elemento final que yo creo que es relevante, que tiene que ver con la semana previa a las elecciones, que es un escenario de un desánimo también para la sociedad en su conjunto, para nuestro sector, y eso tanto por un caso nacional de muchas repercusiones, que ha sido el caso Monsalve, como también lo muy doloroso que ocurrió en el INBA y que todos y todas empatizamos muy profundamente con las familias, con los niños, con una situación gravísima de mucho dolor y también que debe ser investigada con toda la rigurosidad de la ley a propósito de la comisión de delito. Entonces, hay distintos elementos que llevan también a unos últimos días de desánimo que, si usted me pregunta, Matías, exactamente cuál influye más o de qué manera, no es tan sencillo porque da para una reflexión, pero sí que cada uno de ellos tiene una influencia particularmente en la capital de nuestro país. Bueno, precisamente uno de los puntos, sin duda, de lo que ocurrió la última semana es lo que ocurrió en el INBA. ¿Cuánto influyó, cree usted, ese hecho? Y ahí, si existe de parte suya algún mea culpa de lo que terminó ocurriendo en el INBA. Mire, yo lamento mucho lo que ocurrió en el INBA, porque nuestra administración puso en el centro fortalecer la educación pública. Entregamos los mayores recursos de las últimas décadas del municipio a educación. Este año 10.680 millones de pesos. Adicional a eso, invertimos 11.000 millones de pesos en la mejora de la infraestructura de las comunidades educativas, pero también llevamos adelante un proyecto que es una educación pública para la vida, la democracia, la cohesión social y la convivencia. Se habían logrado reducir mucho distintos elementos de violencia, habían cambiado muchas situaciones en ese sentido. Y por eso es tan doloroso que haya un hecho tan grave como este, que constituye delito y por tanto que lo que requiere es una investigación y una sanción en la justicia. Y en esa investigación, usted como sostenedora del establecimiento, que lo era hasta el viernes, ¿logró saber, por ejemplo, si hubo injerencia de terceros, que era una de las preguntas que se hacían? Bueno, hay indicios de aquello, sin embargo, a mí ni antes ni ahora me corresponde ser investigadora, sino que lo que hacemos es poner todos los antecedentes que tenemos sobre la mesa para la Fiscalía, que tiene obviamente esta labor junto a las policías. Pero antes de salir de la municipalidad el día viernes, cuando usted sale, ¿cierto? Termina o presenta el anuncio un par de días antes, ¿tuvo información de que existía injerencia de terceros? Como le digo, hay indicios de aquello, hay personas que tienen elementos que tienen que poner a disposición de la Fiscalía, en este caso como en otros casos. Yo quiero decirlo porque se ha hablado mucho de cuánto no se usan normativas, instrumentos. Nosotros presentamos 20 querellas criminales a propósito de situaciones que son constitutivas de delito en los últimos años. La segura, pero antes de entrar en eso quiero preguntarle sobre este punto de la injerencia de terceros. Sí, es que voy a eso, porque en una de ellas, porque esto está en investigación, pero una de ellas, por ejemplo, de un hecho no el nivel de gravedad de esto, pero que también constituían situaciones de delito, presentamos la querella con los nombres de personas que eran adultas que estaban justamente en ese lugar en esos momentos. Ahora, eso depende de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Pero efectivamente yo creo que lo más grave es como hay personas adultas que se aprovechan de distintas circunstancias, generan eventualmente incluso manipulaciones o cuentan con recursos y todos esos elementos tienen que investigarse y yo espero sancionarse. Por eso, más de una vez, no solo ante este hecho, sino que anteriormente, desde el año 2022, hemos pedido una fiscalía exclusiva que pueda investigar estos temas. Usted dice que puede haber eventualmente, o tuvo antecedentes usted que se lo habrá entregado a la policía o a la fiscalía en su momento, antecedentes de adultos que tienen injerencia y manipulan a los jóvenes para las acciones violentas. Los elementos concretos que pudimos entregar en esa querella es que al momento que suceden hechos que son de violencia, había personas adultas ajenas al establecimiento al interior de este. ¿Quiénes son esas personas? La conclusión que usted señala es algo que, claro, tiene que determinar la investigación directamente. ¿Quiénes son esas personas que eventualmente, porque tiene que ser probado, influyen, tienen injerencia en que los muchachos que están ahí cometan las acciones violentas, que no son nuevas, no son de la última semana?
son de hace varios años, como dice usted. Sí, y que de hecho se habían logrado reducir de manera muy significativa. O sea, ya no teníamos ¿Quiénes son esas noticias, por personas, ejemplo, de así? quema de transporte público, que durante tantos años Sí. fue un tema que se discutía y que preocupaba también a la comunidad. ¿Quiénes son, Matías? Eso corresponde justamente a un proceso investigativo de determinar. Pero usted dio nombres puntualmente. Dice El que municipio de Santiago entregó una ¿Quiénes son querella esas personas? en ese caso, y como se dijo públicamente también en el momento, había personas adultas, mayores de edad, que se entregaron los nombres de las personas que estaban ahí. Pero ¿no? relacionadas con qué? ¿Tienen alguna relación con el colegio, con el INBA? ¿Tienen alguna relación con movimientos sociales, políticos, anarquistas? ¿Quiénes son? No, Pero son usted entregó los elementos nombres, o sea, que... no se traten de, digamos, pero ¿de dónde viene esa gente? Por ejemplo, ¿son apoderados del colegio? En ese caso en particular, los nombres que entregamos no eran de apoderados, pero como le digo, esto hay que investigarlo en distintos casos. Esto era en otro establecimiento, de hecho, no en el INBA. caso del pertenecía a alguno de ellos, o si usted tiene un nombre de, voy a inventar, 10 personas. ¿Cuántas son las personas que ustedes nominalmente se querellaron? En 10. esa querella habría que revisar el Ya, número vamos a exacto, poner pero menos de 10. Menos de 10. ¿Hay alguno que coincida con otro en la pertenencia a algún grupo? ¿Algún grupo social, algún grupo político? No que alguna? tengamos conocimiento ¿O al eran respecto. personas aisladamente que influían? Como le digo, que influían o no es algo de la investigación, Porque pero que estaban en participaban. ese lugar en el momento de ocurridos ¿Qué hechos unía a que, esas personas? desde nuestra perspectiva, eran constitutivos de delito y por eso que los denunciamos ante la Fiscalía. Desconozco, Matías, que une a esas personas, como le digo, la tarea investigativa le corresponde a otros ¿Y organismos eran del personas Estado. que habían estado más de una vez o fueron descubiertos en esa oportunidad solamente de forma aislada? En ese caso, en esa oportunidad se identificaron personas adultas y se hizo la querella correspondiente con toda la información que estaba objetivamente a la vista. Porque otros elementos o conclusiones le va a corresponder, y esperamos que así sea, a la Fiscalía poder determinar. ¿Pueden ser profesores? En ese caso no lo eran. Como le digo, todo debe investigarse y si es que hay personas, ya sea internas de las comunidades educativas o externas, que cometan delitos, eso tiene que resolverse en la justicia y con las sanciones que corresponden, porque son personas que están atentando contra la educación pública, contra la educación de todos y todas, y contra la democracia también. Los hechos que vimos en el INBA la semana última previa a la elección, de ese nivel de gravedad no se había visto. Pero sí hay una historia reciente hacia atrás que, lamentablemente, aunque ocupe a pocos estudiantes respecto de todo el universo, era muy grave y todos sabíamos, estábamos antecedentes, que ocurrían cosas de ese estilo. Insisto, no de esa gravedad. ¿Cómo es posible que se haya llegado ese día a tener confección y acción de preparación de bombas y elementos incendiarios sin que hubiese una cámara en los pasillos, que nadie se enterara, que no estuvieran las alertas, los inspectores de pasillo que ocurren en todos los colegios? ¿Cómo llegó a pasar eso sin que...? Porque no es novedad en el INBA la acción de las bombas Molotov. ¿Cómo llegó a pasar? ¿No hay un descuido, no hay una negligencia ahí? A ver, yo creo que es muy relevante, como señala Matías, poner en perspectiva que situaciones de violencia habían ocurrido durante muchos años en distintos espacios. Alguien, entre todo lo que se comentó, salía diciendo, por ejemplo, no, es que en el INBA semanalmente ocurrían estas cosas. La verdad es que no, al menos durante todo este año no. Pero ocurrió una situación que es muy fuerte y muy dolorosa y que obviamente, Matías, nos llama a todos y todas como sociedad, como comunidades educativas, como municipios, a poder fortalecer justamente las reflexiones, las miradas de la convivencia, pero también de la persecución de elementos que son delitos y que yo creo que es súper importante diferenciar, porque bajo esta administración logramos resolver problemas que estaban hace mucho tiempo. En el Instituto Nacional se había prometido cuántas veces que se iban a cambiar las salas y no se había hecho. Nosotros lo hicimos, las cambiamos. Entonces, ¿por qué digo esto, Constanza? Porque es muy importante que podamos establecer las diferencias de lo que tiene que ver con demandas educativas, con necesidad de diálogo, con resolver, y eso es clave, y eso es fundamental, y eso hizo que cambiara algo muy importante. Antes, y quizá uno lo olvida o no lo tiene siempre presente, eran muy masivas las situaciones de violencia y tenían muchas personas que las defendían. Hoy día eso cambió completamente. Sin embargo, hay una situación gravísima y muy dolorosa, que es lo que ocurrió en el INBA. Y como usted dice, tal vez, tomando sus palabras, durante todo este año no había habido ninguna de estos tipos de eventos en el INBA. Pero lo que ocurre, y le vuelvo a insistir con la pregunta que le hizo Matías, ¿cómo es posible, y usted que es la sostenedora me imagino que pidió explicaciones a las autoridades de ese instituto, que
haya habido ese día todo lo que pasó con elementos incendiarios, con un baño que estaba transformado en un laboratorio de confección de bombas Molotov y que nadie se haya dado cuenta, que se metieron todos esos elementos adentro, que hayan estado ahí, digamos, acumulados, que haya habido ahí también la gestión que terminó con el caso dramático, digamos, con el incendio y la explosión y todo eso, y que nadie lo haya visto. Ahí no hay una negligencia. Yo no solo, Constanza, pedí explicaciones, porque en los roles que cada uno ha tenido y sus responsabilidades, lo que corresponde es la instrucción de un sumario y una querella. Es decir, esto no es solo una conversación o una explicación, sino que me imagino, pero también hay lo que corresponde justamente una investigación, y eso podrá determinar cuáles son las alertas que sí se levantaron y cuáles no, porque aquí tampoco están todos los elementos sobre la mesa, y eso es parte de la investigación. Perdón. Yo en particular, Sobre Matías, este caso además, particular, ¿hubo alertas no ese día? era alcaldesa o sostenedora en ese momento, y por tanto los distintos, por tanto los distintos elementos de el procedimiento específico se van a tener que determinar en un proceso de contando algo sumario. que puede ser novedoso. Usted no estaba de alcaldesa en ese momento, pero tiene antecedentes de que lo que ocurrió ese día tuvo algunas alertas horas antes o el día anterior o en el contexto temporal del que estamos hablando. No, lo que puedo señalarles es que de la información que hay sobre la vista, pero que esto es parte de un sumario que está en curso y de una querella que también está en curso, es que hay elementos que se pudieron señalar poco tiempo antes de ocurridos los hechos, no anteriormente, de que yo tuviera conocimiento de movimientos. Muchas veces cuando hay algún movimiento extraño, inmediatamente, obviamente, en este caso. los distintos... No tengo todos los detalles sobre la mesa, yo además no era alcaldesa en ese momento. Usted no estaba alcaldesa, pero conoce... Pero entiendo que se observó por parte de algunas autoridades de la comunidad educativa que había un movimiento ya ocurriendo. Y por tanto eso implica también las acciones correspondientes. ¿Y esos antecedentes, esas alertas, se levantaron a quién y qué se hizo con ellas? No usted, porque usted no estaba de alcaldesa, pero ¿quién levantó esas alertas? ¿Qué tipo de alerta y a quién se le entregaron? Eso es parte, Matías, de una investigación que está en curso y por tanto de qué se hizo correctamente, si es que en algún elemento hubo alguna falla o alguna negligencia, como señala usted, o también quiénes son las personas que están detrás de la comisión de un delito, porque tampoco podemos pensar que hay una actuación que pudiera ser de convivencia cuando estamos hablando de una situación de delito y por tanto eso tiene que investigarse de esa manera con la gravedad que implica y con las sanciones que correspondan. Además, Iracy, de los dramáticos hechos de Limba, usted nombró como otro factor, digamos, para sus resultados de los últimos días el caso Monsalve. Usted ha criticado el manejo del gobierno en este caso, dijo en una entrevista que aparece hoy día en La Tercera, la reacción debió haber sido más inmediata. ¿Qué hizo mal el gobierno en el manejo de este caso? ¿Se equivocó el presidente Gabriel Boric en no pedirle la renuncia el mismo martes a Manuel Monsalve cuando supo de la denuncia? Cuando uno observa todo lo que se ha ido conociendo, y eso también es importante señalarlo porque estamos posterior a los hechos, evidentemente que debió haber sido inmediato. Se equivocó el presidente, entonces no pedirle la renuncia. Yo creo que aquí hoy día hemos conocido muchas situaciones y más detalles que en todo caso corresponderá a la investigación poder finalmente determinar. Pero no parece lógico o adecuado que el ex subsecretario Monsalve dé un punto de prensa posterior a todos estos hechos, donde además lamentablemente señala su inocencia con la moneda de fondo. Yo creo que eso no corresponde. Y lo digo yo, pero me parece que también el gobierno ha señalado de una u otra manera que se pudo haber hecho mejor. Ya, y en ese se pudo haber hecho mejor, ¿usted cree que el presidente le debió haber pedido la renuncia a Manuel Monsalve de manera inmediata ese martes cuando conoció la denuncia? Mire, más que quién en particular, yo lo que creo es que él no debió poder seguir usando sus funciones. Y aquí hay una situación primera que es gravísima, que es una denuncia de violación. Pero también hay una situación posterior que tiene que ver con un abuso de poder. Y por tanto, este segundo elemento es muy grave que haya podido ocurrir y eso implica que debieron haber sido inmediatas las resoluciones. Ya, o sea, debió haber salido antes Manuel Monsalve. Debió haber salido antes. ¿Se lesiona de alguna manera el carácter feminista de este gobierno con esta acción donde hay una acusación de violación por parte de una funcionaria en contra de una autoridad, una alta autoridad? Pasan 36 horas sin que se le pida la renuncia, sin que se le eche. ¿No se le creyó a la denunciante en su momento?
Mire, yo creo que un gobierno feminista o que aspira a ser un gobierno feminista va a estar siempre en tensión con una sociedad que tiene muchos elementos que son del machismo que están presentes. Eso como idea en términos amplios de lo que implica un desafío, que es buscar ser un gobierno que promueva la igualdad entre mujeres y hombres y que acompañe, por tanto, a las mujeres ante las violencias. Y específicamente en este caso yo creo que se ha generado una reflexión que es profunda de qué implica poder avanzar hacia allá y cuáles son los elementos que tenemos que cambiar y que tiene que cambiar la sociedad, pero también el gobierno, respecto de la toma de decisiones cuando hay denuncias tan graves como esta. Y por tanto, sí, hay una reflexión que es profunda sobre esto. Creo que también posterior a conocidos mayores elementos, se han tomado las decisiones que se tienen que tomar en términos de que ya no está el ex subsecretario, que es lo que evidentemente correspondía, y también que hay una investigación en curso y lo que yo espero es que eso vaya de la mano con un acompañamiento a la denunciante y eso creo que tiene que asegurarse por los organismos. ¿Hubo un paso en falso del gobierno en el caso Monsalve en la consecución de instalar un gobierno feminista? ¿Lesiona? Yo creo que genera al menos una interpelación al gobierno feminista y al gobierno en general. Yo creo que todos los gobiernos debieran aspirar justamente a promover la igualdad entre las personas, el desarrollo pleno, sin violencia. Y este gobierno ha puesto un énfasis en eso. No solo eso, se definió como un gobierno feminista. ¿Ha dejado de ser feminista? Siempre las definiciones constantes y sobre todo de temas tan relevantes como esto, al menos yo las veo como una aspiración, que es de tomar acciones justamente para poder constituir un gobierno que en todos sus factores promueva un enfoque de género y un enfoque de igualdad de derechos. Y esa aspiración se ha avanzado en algunas cosas importantes. Enredando esa aspiración a ser un gobierno feminista. ¿Se ha enredado, se ha complicado con el caso Monsalve? Se complica, sí, y también al mismo tiempo vemos que hay avances significativos, como lo que hemos observado esta semana cuando a propósito de la ley conocida como Papito Corazón, o más bien de pago de la deuda de pensión de alimentos, y vemos que eso cambia la vida de las personas cuando un gobierno toma la decisión de llevar adelante una postura que implique mejorar la vida no solo de las mujeres, sino que de los niños y niñas, porque es el derecho de los niños y niñas a tener su pensión. Y por tanto, son elementos que están en conflicto, el poder avanzar hacia la igualdad, y creo que hay políticas que han sido relevantes en esa línea, y creo que este caso también llama a una interpelación y a poder seguir profundizando políticas que impliquen mirar las acciones cotidianas que se toman para que esa aspiración sea una realidad. Esas aspiraciones o esos enunciados de feminismo, ¿cree usted que mirado ex post se generaron demasiadas expectativas? Y voy a volver a un tema que es bien relevante en este periodo de gobierno, que se ha hecho una crítica sobre esta superioridad moral, que todo se hace mejor, que todo se hace... Y después se evoluciona y se da cuenta que las cosas son distintas, o al menos en un ritmo distinto. ¿Aquí les pasó la cuenta esta superioridad moral de que nosotros sí somos feministas, a nosotros no nos pasan estas cosas? Mira, yo creo que vivimos en una sociedad que tiene un profundo machismo arraigado y por tanto pensar que no van a pasar ciertas situaciones, uno buscaría poder al máximo evitarlas, pero con lo que ha pasado uno dice, no se conoce realmente a la persona que hay detrás cuando uno ve todo lo que se ha conocido y que de todas maneras tiene que corroborarse en un proceso investigativo que está en curso. Y por tanto, yo creo que es correcto tener la aspiración de promover la igualdad y eso yo creo que no se debiera renunciar en ningún caso. Ahora, eso no debe ser con una superioridad moral a propósito de los conceptos que usted usa, Matías. Yo creo que en algunas actorías ha habido de eso, pero creo que también hay una búsqueda de empatía y de soluciones, y yo creo que para eso están llamadas las distintas autoridades. Cuando la ciudadanía nos da su confianza es para tomar decisiones que solucionen y mejoren la vida de las personas, y eso tiene que estar presente en todo ámbito, y este caso hace ver que hay una violencia profunda que está incluso en lugares que habían sido lugares que aspiraban a generar confianza con la ciudadanía, y eso yo creo que es algo muy grave de este caso. Iracy, en la campaña se dijo que usted había sobrecargado la planta de funcionarios y especialmente con militantes o cercanos a su partido. ¿Lo descarta? Lo descarto, yo creo que se dijeron muchos números, muchas cosas, eso yo creo que fue parte de la campaña. Hoy día esas cosas también van a cambiar y se va a ver un municipio que
tiene una planta municipal que además está establecida por ley como corresponde, que lo que busca es responder a las necesidades de la comuna de Santiago, tanto en educación, en salud y en todo el municipio, y que acoge las demandas y las necesidades además de una comuna tan demandante como es la comuna capital de nuestro país, no solo por quienes vivimos acá, sino quienes nos visitan todos los días. Y el traspaso de la alcaldía, digamos, hacia Mario Desbordes, ya empezó. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido, digamos, normal Sí. la transición? Ha sido un buen proceso. Tuve la oportunidad de invitar al alcalde electo Mario Desbordes al municipio de Santiago. Tuvimos una reunión bien significativa donde pudimos compartir algunas miradas. Le deseé lo mejor y lo digo muy sinceramente, de corazón. Quiero que le vaya bien a su gestión, que le vaya muy bien a la comuna de Santiago. Le transmití también proyectos, programas que a mí me parece que son importantes para la comuna. Él tendrá la oportunidad y la responsabilidad de tomar decisiones. Yo, obviamente, con la experiencia que tengo y lo que hemos hecho, creí que era importante compartirle políticas que me parece fundamental que se puedan seguir desarrollando. Dentro de ello, el sistema de cuidados o los proyectos de los parques, que, por ejemplo, el Parque Portales y Almagro están listos para ejecutarse el próximo año, o también está en el presupuesto poder continuar con el cierre perimetral del Parque Los Reyes. Es una propuesta de presupuesto, le va a tocar a la nueva administración definirla y por tanto fue una buena reunión. Era así, usted ha renunciado porque va a aspirar a una candidatura. ¿Específicamente a qué? ¿Cuál es su aspiración política futura? ¿Candidata a diputada? ¿A senadora por alguna circunscripción? ¿Por dónde? Sí, estoy cerrando un ciclo que ha sido muy intenso, el más importante de mi vida. Ha sido un tremendo honor ser alcaldesa de la comuna barrial y capital de Santiago. Y sé también que hay experiencia, conocimiento público, mucho cariño de las personas también, que es importante poder seguir proyectando para mejorar la vida de las personas. A mí lo que me parece clave de la política y la gestión y el servicio público es que uno pueda transformar las cosas. Y ha sido muy importante hacerlo en la comuna de Santiago, en la alcaldía, y esa experiencia puedo también llevarla a generar transformaciones en otros espacios. ¿Dónde? Dentro de ello, el presidente de mi partido planteó muy rápidamente también la importancia de generar una propuesta para poder seguir aportando en una diputación, y eso es parte de lo que vamos a seguir conversando de todas maneras. Sin duda que tengo un arraigo y un camino y un cariño especial por la capital de nuestro país, así que espero seguir trabajando por Santiago, por las distintas comunas y por Chile, y eso será parte en todo caso de las conversaciones que vienen. Yo por ahora estoy preocupada de cerrar este ciclo y para eso era importante también generar la habilitación de decisiones posteriores. Ya, pero candidata a diputada por el distrito 10. Como le digo, Como le digo, sí. bueno, como le digo, me gustaría seguir aportando. Uno tiene unos primeros días ahí posterior a las elecciones de pensar Sí, pero dijo varias por cosas Santiago, de dónde. dijo por Santiago, Sí, Santiago el distrito 10, Diputación por eso, Santiago, diputación, sí. distrito 10, ¿o no? Bueno, es donde tengo mi trabajo, mi cariño, y es donde me gustaría seguir trabajando y también aportando a todo el país. Creo que hay experiencias como la recuperación de casas tomadas en Santiago que tiene que aportar a todo Chile. Es parte ya de un proyecto de ley que está en discusión. Los sistemas de cuidado, hicimos un trabajo pionero con reconocimiento internacional. Queremos también llevarlo a otras instancias para que pueda ser realidad en todo nuestro país. Irecía Hasler, exalcaldesa de Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Vamos a estar viendo. Nos vamos a en la estar viendo. campaña. En la campaña. Muchas gracias. Muchas Irecía. gracias. Buenos días, buenas Y tardes. sí, saludamos a Tepillé, sí, Tepillé Seguridad Preventiva. Para su empresa Tepillé te vigilan